disclaimer es que no estoy afiliado de ninguna manera a AWS, no pertenezco a la compañía. Entonces mi punto de vista es el punto de vista de un desarrollador que ha tenido que sufrir y aprender con la herramienta y con el ecosistema. Hubiera sido muy cool tener esta charla antes de la de Fran, hubiera complementado un poco la mía con lo de él, de pronto quedan un poco chonetas, pero bien, vamos a hacerlo igual. Mi nombre es Julián Castellanos, he estado construyendo software desde hace más o menos 15 años, no tengo más credenciales que eso, los 15 años estaba improvisando realmente. Y he notado que con AWS he tenido un problema fundamental, y es que siempre que llego a un equipo de trabajo me asignan programadores que no tienen ni idea de AWS y que quieren aprender, y entonces los veo sufrir como yo sufrí, y esa no es la idea es que nosotros podamos servir para que estas personas no tengan que pasar ese camino tortuoso que todos pasamos en algún momento. Entonces, nada, vamos a empezar a hablar. ¿De qué voy a hablar un poquito? Primero, por qué Java y por qué AWS. El primer paso de bebé, que es S2 y el uso básico. Hablar un poquito de lo que es CloudFormation, Amazon Corretto, Elastic Beanstalk, el SDK para Java, lo que viene a ser AWS Lambda, que fue lo que Frank explicó muy bien. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá para nosotros como desarrolladores de Java? Y conclusiones. Bueno, entonces, ¿por qué Java y por qué AWS? Esto es carreta, esto todos lo sabemos. Este es el índice TIOE de lenguajes de programación actualizado a junio de 2019. Java está en el primer lugar, tiene el 15% de popularidad, le siguen C, Python, C++, Visual Basic.NET recién subió desplazando creo que a C#, después estaba JavaScript, algo así. Java es un lenguaje muy robusto y, como ya hemos visto en algunas otras charlas, lo han tratado de matar N.000 veces y no lo han logrado. Entonces, hay que estar pendiente de Java, hay que estar pendiente de lo que hacemos nosotros en Java y de cómo se integra con AWS. Entonces, esto vuelve a ser carreta. Este es el cuadrante mágico de Gartner para proveedores de infraestructuras as a service. Como pueden ver en esta parte de la esquina superior está Amazon Web Services, aquí está Microsoft y Google, que recién entró ese año 2018, que es del cual es esta imagen, recién entró al cuadrante de líderes. Estas dos tecnologías son muy fuertes por sí mismas, lo bonito sería ponerlas a trabajar juntas, ¿cierto? Ver cómo podemos, siendo desarrolladores de Java, explotar y hacer uso de todo el ecosistema de AWS a nuestro favor. Entonces, como les dije, la forma o lo que quiero explicarles a ustedes es más o menos lo que ha sido mi camino desde hace 5 años que empecé más o menos a trabajar con todo el tema de AWS y explicarles poco a poco lo que he hecho, lo que he tenido que pasar para que vean más o menos cómo se desarrolla sobre AWS con Java. Entonces, el uso más simple y más sencillo es S2. Entonces, para los que no saben lo que es S2, S2 es Elastic Compute Cloud, es un servicio de servidores virtuales en la nube. Entonces, es como el primer paso, lo primero que uno hace cuando no tiene ni idea de AWS y empieza a usarlo, es crear una instancia de S2. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, bueno, S2 tiene un montón de cualidades que obviamente un vendor de AWS se las va a super contar muy detallados, son baratos, son flexibles, son escalables. Eso significa que a nivel de hardware yo puedo tener una instancia con 4 GB de RAM y si necesito 16 GB simplemente le digo que cambie de instancia con 0 downtime, eso no me va a afectar en nada a mi servidor, son confiables, tienen creo que 4 dígitos de confiabilidad, 99.99%, salvo que nosotros nos damos alguna burrada que me ha pasado y hagamos algo que afecte al servidor. Y vienen a ser los pilares fundamentales de AWS. Yo creo que AWS tiene 2 pilares fundamentales que son S3 y S2. S3 es el Simple Storage Service, que es todo como se almacena en los buckets, y S2, que son las instancias. En últimas, casi todo termina ejecutándose dentro de una instancia de S2. Entonces,
¿qué me pasó? Yo entré a S2, entré a AWS. AWS tiene una free tier por un año para poder experimentar y hacer cosas gratuitas. Obviamente con restricciones, no puedes elegir una instancia súper poderosa de 32 GB de RAM para empezar a experimentar, tienes que seleccionar una micro. Entonces yo empecé con mi instancia y básicamente es lo que ustedes se imaginan. Yo tengo mi servidor, ya no lo tengo aquí, ahora lo tengo en la nube. Instalo todo, excepto el sistema operativo que ya no lo ofrecen. Instalé Java, instalé mi servidor de aplicaciones y desplegué mi aplicación. Y después de sufrir muchísimo con SSH, dije, oh, qué genial, esto es la nube. Y no, esto no es la nube. La verdad es que eso es solo el primer paso, es el paso de bebé para empezar a desarrollar sobre AWS. Entonces, para contarles a modo de anécdota, me pasó algo muy gracioso. Hay una cosa que son los security groups. Los security groups son como una suerte de firewall al cual se le puede poner a los servidores. Yo dejé abierto el puerto 22 porque estaba cansado de que mi proveedor de internet me cambiara mi IP cada ratico y tener que actualizar el firewall para poder acceder por SSH a mi servidor. Me hackearon mi servidor y lo utilizaron para lanzar un ataque de denegación de servicio hacia otro lado, lo cual generó costos. Me llegó una factura, no recuerdo si fue de 700.000 pesos o de $700, pero yo era un pelagato, aún soy un pelagato, pero no tenía 700.000 pesos o $700. Tuve que escribir a AWS y contarles mi triste historia y ellos entendieron muy bonito y me reversaron el cobro, pero me dieron un montón de recomendaciones que tenía que seguir. Y entonces ahí fue que empecé a decir, uy, esto es mucho más complejo de lo que yo creía. Esto no es como simple y sencillamente tengo un servidor que administro desde SSH y hago lo que se me dé la gana. No, esto va un poco más allá. Entonces empecé a descubrir lo que viene a ser la nube realmente. Entonces, todo eso que me maté haciendo un montón de clics en la consola de AWS para poder configurar mi servicio y mi aplicacióncita de Java, pues fue tiempo que después entendí que no era algo que tenía que hacerse. Después empecé a entender cosas como CloudFormation. ¿Qué viene a ser CloudFormation? CloudFormation es un lenguaje para describir infraestructura. Entonces, lo que nos permite es tener scripts en los cuales podemos describir toda la infraestructura y todos los recursos que creamos en AWS y apelar a esto que llamamos Infrastructure as Code. Ofrece todas las ventajas que tiene tener las cosas en el código. ¿Alguno acá veía Doctor House? Doctor House decía que todo el mundo miente, ¿sí? Yo opino exactamente lo mismo. Todo el mundo miente menos el código no miente. Y si tu infraestructura es código, pues tienes una única fuente de la verdad, que es esa infraestructura. Tienes versionamiento, tienes revisión, replicabilidad. Si tienes un cliente que tiene determinada infraestructura y quieres llevar eso mismo a otro cliente, simplemente con el mismo script de CloudFormation lo llevas y ya vas a tener toda esa infraestructura replicada sin necesidad de hacer más que un par de clics para ejecutar tu script. Permite modelar, permite configurar, automatizar y desplegar todos los tipos de recursos de AWS de una manera muy sencilla. Yo no lo sabía, como les digo, esto lo fui descubriendo poco a poco. Con CloudFormation uno se puede ahorrar un montón de trabajo que normalmente haría manualmente sobre la consola, y de esta forma puede empezar a tratar su infraestructura de una manera más elegante, de la misma manera con la que tratamos el código con el que trabajamos. Y otra cosa muy cool que realmente surgió hace muy poco es Amazon Corretto. Entonces, ¿qué es Amazon Corretto? Corretto es una distribución del OpenJDK que está lista para producción. Cuando yo hice mi experimento esto no estaba, entonces tenía que ir a la paquetería, descargar el JDK de Oracle, modificar las path variables para que me quedara el Java funcionando. Realmente con Amazon Corretto no hay que hacer casi nada de eso, ya viene listo para usar en las instancias de Amazon Linux 2. Entonces es simple y sencillamente habilitar el paquete, instalarlo y ya tienes un JDK 8 U11 de Java funcionando totalmente. Pero más allá de eso, más allá de cuando lo usamos en nuestras instancias de S2, realmente está disponible para todas las plataformas que queramos: Linux, Windows, MacOS, Docker, inclusive en el repositorio oficial de Docker. Entonces podemos usar Amazon Corretto como nuestra distribución de JDK para trabajar sobre ella. Tiene mejoras, obviamente.
los chicos de AWS han hecho un trabajo excelente para implementar correcto en AWS. Entonces tiene mejoras específicas de performance para casos de uso particulares, para casos de uso específicos de la nube. No tienen costo alguno, Actualmente las versiones que se soportan son, como les dije, la 8 y la 11, que son las long term support. Y una de las cosas más cool que tienen es que AWS realmente se preocupa por Java, realmente está preocupado por el ecosistema Java, porque entiende que Java es importante, que hay mucho software construido en Java que vale la pena mantener y que ellos están haciendo el trabajo. Entonces Amazon por eso está hecho para la comunidad, y las contribuciones que se hacen, las contribuciones que ellos hacen a su distribución realmente están hechas también sobre la distribución del OpenJDK, es decir, que bug fixes que se hacen para Corretto se hacen también para el OpenJDK, y por ello también Amazon Corretto está alojada en el proyecto Adopt OpenJDK, al cual creo que todos vale la pena que le peguemos una mirada para ayudar a sopesar este tema de la licencia de hora, porque tal vez a todos nos estresó un poquito, pero que a la hora del té no es nada del otro mundo. Bueno, ¿por qué les conté esto? Entonces, la idea es mostrarles un par de cosillas que construí para ejemplificar ese primer approach que tuve con AWS y Java. Entonces, todo esto que les voy a mostrar lo tengo en mi repositorio de GitHub para los que lo quieran mirar. Lo pueden consultar, lo pueden clonar, pueden modificarlo. Básicamente lo que hice fue, bueno, ¿qué sería un hola mundo hecho para desplegar algo en una instancia de ES2? Entonces, básicamente lo que hice fue un hola mundo de Spring Boot, una aplicación autocontenida, lo interesante de esto es ver el script de CloudFormation que describe la infraestructura. Entonces, aquí les voy a mostrar básicamente todo lo que yo hice en su momento. Todo lo que yo hice en su momento se resume en este script de CloudFormation. Tiene algunos parámetros. El README del proyecto, para los que lo quieran mirar con más detalle, está explicado. Pero básicamente lo que se hace es crear una instancia de S2 en la cual, como les dije, la idea es instalar el JDK de Amazon Corretto, subir de un bucket un jar que es mi aplicación autocontenida, y en últimas ejecutarla de la manera sencilla, que es obviamente Java menos jar y algo que ya conocemos casi todos para probar la aplicación. Y por último, bueno, este es el Security Group, como les comenté, es una suerte de firewall para habilitar el puerto 8080 y el puerto 22, porque si alguien quiere que lo hackeen, esa es la mejor manera de hacerlo. En últimas, ¿cómo se ve reflejado esto en Amazon? Entonces, cuando creamos un stack con un script de CloudFormation, básicamente se ve reflejado como un conjunto de recursos creados. Entonces, yo los creé previamente porque toman un poquito de tiempo y porque quería que funcionara, porque en vivo siempre falla algo, a mí por lo menos. Básicamente esto lo que hace es crear una instancia del servidor, una instancia del security group, como les digo, y si miramos aquí, esta es la URL de mi aplicación. Es un hola mundo sencillito, todo el código está en el repositorio de Git para que lo miren más adelante. Entonces, ese es el resumen de mi primer paso con AWS, lo que viene a ser ES2. ¿Qué sigue después de ES2? Entonces, tuve la fortuna de conocer a una persona que sabía muchísimo de AWS, y ella me explicó lo que era Elastic Beanstalk. Entonces, Elastic Beanstalk viene a ser como mi segundo paso dentro de todo el ecosistema de AWS. Básicamente es un servicio que te permite desplegar fácilmente aplicaciones web, y no estoy hablando únicamente de Java. Permite varios lenguajes como .NET, PHP, Node, y también trabaja con múltiples servidores como Tomcat, como Apache, Nginx, Passenger, inclusive el Internet Information Service.
es muy fácil de configurar. La realidad es que todo eso que sufrí inicialmente con S2, Elastic Beanstalk lo borra totalmente. Con S2 tienes que pensar mucho en, bueno, ¿y qué pasa si quiero replicar? ¿Qué pasa si quiero escalar? ¿Qué pasa si quiero escalar vertical o horizontalmente? ¿Qué pasa si quiero tener un balanceador de carga? ¿Cómo hago para configurar todo eso? Entonces con S2 da mucho problema. Elastic Beanstalk ya te quita todo eso de encima, de en medio, y te permite configurarlo de una manera muy sencilla. Entonces te permite configurar todo el tema del escalado automático basado en métricas, como por ejemplo métricas de networking, de throughput, de uso de CPU, etc. Te permite hacer canary deployments para tener deploys con cero downtime, lo cual es muy genial. Configurar toda la parte de networking para asegurar tu red, para asegurar tus recursos, y en cierta forma, una vez que tienes toda esta capa que te permite configurar fácil, de todas formas tienes control completo de cada una de esas cosas que se crearon. Como yo lo veo, Elastic Beanstalk específicamente para Java tiene estos cuatro ambientes ya preconfigurados: el ambiente de Java 8 con Ant, Gradle, Maven y un proxy server que es Nginx, lo mismo pero con Java 7. Y los últimos dos son la misma versión de Java 8 y Java 7, pero con un Tomcat ya preconfigurado, en el cual simplemente tienes que dropear tu WAR y él ya va a funcionar sin necesidad de hacer absolutamente nada más. Para Java 8 la versión de Tomcat es la 8.5 y para Java 7 la versión de Tomcat es la 7. Estamos esperando pronto soporte para Java 11. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Como yo lo vi cuando empecé a trabajar con esto, entonces para mí sencillamente Elastic Beanstalk es como un S2 después de meter muchos esteroides, porque te permite fácilmente, muy fácilmente hacer las cosas, como ya les comenté. Entonces, dentro de los ejemplos, entonces ya les mostré el primer paso, que era el paso de S2. Ahora les voy a mostrar básicamente el mismo ejemplo, pero con Elastic Beanstalk. Entonces, en Elastic Beanstalk, bueno, sí, obviamente esta configuración adicional le mete mucha más complejidad al script. CloudFormation es una tecnología muy cool, pero tiene muchas cositas que hay que mirarle. La documentación es buena, sin embargo, la documentación te permite cacharrear, te permite mirar por ahí qué puedes estar haciendo mal. Y lo interesante es que te permite aprender mucho. Te permite aprender mucho, por ejemplo, del modelo de seguridad, de cómo se manejan las políticas de seguridad y otro tipo de cosas. Entonces, en este ejemplo, básicamente lo que se está haciendo es crear una aplicación en la cual ya no voy a jalar un jar con la línea de comandos Java-jar, sino que voy a desplegar un WAR dentro de mi ambiente preconfigurado que ya viene con Tomcat, ¿sí? ¿Y qué ambiente estoy utilizando? Pues como les dije, estoy utilizando este ambiente, que es el que tiene Java 8 y Tomcat 8.5. Ahí hay otras características que hay que configurar, como por ejemplo en este caso tú puedes, así de sencillo, decirle que quiero que tenga mínimo una instancia y máximo 4 o 8 o las que yo quiera, en las cuales él va a escalar automáticamente. Obviamente para un hola mundo una instancia es más que suficiente, no hay que hacer mayor cosa. Y cómo se ve eso reflejado en nuestra consola de AWS. Entonces, él obviamente crea muchos más recursos. Esta vez no solamente crea una instancia S2 y un security group, realmente crea muchas cosas, e inclusive crea un stack particular, que es este que está arriba, que es el stack de autoescalado. Todo el tema del scaling group se configura, se ve reflejado en ese stack. Si venimos aquí, vamos a ver lo que viene a ser nuestro ambiente de Elastic Beanstalk. Es esta cosita verde que se ve acá, en el cual, como pueden ver, tenemos un Tomcat corriendo y en el cual tenemos un montón de configuración para hacer que realmente asombra. Todo el tema de software, las instancias que yo quiero manejar, la capacidad, el balanceo de carga, seguridad, qué pasa si un deploy me sale mal y quiero hacer rollback de esto, todo el tema de monitoreo, inclusive conexión a bases de datos alojadas en AWS. Entonces, Elastic Beanstalk es muy cool, es un buen
segundo paso para empezar a trabajar sobre Java con AWS. Pero no nos vamos a quedar ahí. Este ejemplo también está en el repositorio para cuando lo quieran mirar. Pregunta, ¿y esto tiene algún costo? Pues bajo la capa gratuita de AWS. El costo está asociado a las instancias que uses. Si levantas una instancia que es T2 micro y estás en tu free tier, no va a tener ningún costo. Si ya pasaste el año de la capa gratuita, te van a cobrar conforme tengas cosas desplegadas. Si van a experimentar, de hecho creo que en el README puse un letrero así grande, esto puede derivar en costos asociados. Tengan cuidado, hay que de pronto investigar un poquito qué puede hacerme doler el bolsillo ahí. Bien. Entonces, hasta ese punto, mi camino en AWS había sido cómo desplegar mi código, cómo tener mis aplicaciones montadas en AWS, ¿cierto? Pero bueno, ¿y qué hay de AWS en sí? Como Frank lo explicó, AWS es más que simple y sencillamente instancias de C2 o funciones lambda. Hay un montón de servicios para usar y que tú puedes integrar a tu aplicación muy fácilmente utilizando el SDK para Java. Entonces el SDK para Java es básicamente un API gigante que te permite acceder a todos esos servicios de AWS, incluyen S3, DynamoDB, Colas, Topics y String Kinesis. Bueno, hay un montón de cosas que tú puedes acceder a través de este SDK con un modelo de desarrollo muy sencillo, no es como de que creo que la factory connection, que después del connection la configuration, no, realmente es muy sencillo empezar a utilizarlo. Entonces es muy cool pasar de simplemente alojar tu código en AWS a empezar a utilizar los servicios de AWS dentro de tu código. La versión actual es la 2.0, realmente la versión que vi que estaba liberaron hace poco es la 2.7.0, liberada hace apenas unos días. Cada mes, cada versión nueva están agregando soporte a nuevos servicios, corrigiendo bugs, es una comunidad muy activa, vale la pena echarle una miradita a este SDK. Y obviamente no somos exclusivos con Java, hay soporte de este mismo SDK para diversos lenguajes como Python, JavaScript, PHP, .NET, etcétera, etcétera. Ya Frank habló un poquito de ese tema, de toda la cantidad de cosas que se soportan dentro de AWS. Bien. ¿Y cuál vino a ser mi tercer paso después de Elastic Beanstalk? Entonces tuve la fortuna de entrar a un proyecto que había sido un prototipo que se había desarrollado para un cliente y estaba en una arquitectura totalmente orientada a lambdas. Entonces aquí ya no había Spring Boot, aquí ya no había un framework para usar realmente, sino teníamos funciones ejecutándose en AWS, funciones lambda. Las funciones lambda simplemente buscan resolver ese problema de cómo puedo ejecutar código sin preocuparme por cómo corre, por el servidor que lo corre. Entonces esto trae un montón de ventajas. No tengo que administrar servidores, el escalamiento es continuo. Si yo necesito que esto se ejecute 1000 veces, se va a ejecutar 1000 veces sin que yo haga nada. Y el cobro es por un uso real. ¿Qué pasa con los servidores? Los servidores, ustedes saben que son 24/7, si yo tengo un servidor ahí está prendido, está funcionando y eso está consumiendo. Si tengo un servidor en S2, por ejemplo, todo tiempo que el servidor esté arriba va a estar me va a estar costando. Las funciones lambda no, las funciones lambda cobran por ejecución. Si yo tengo una función lambda configurada y desplegada, pero nadie la invoca, no me va a costar un solo peso. E inclusive ellos tienen una capacidad de una capa gratuita que para hacer experimentos da muchísimo de sí y no obedece al primer año, creo que es continuo, que tú tienes como 100.000 ejecuciones, algo así, o 100.000 milisegundos de ejecución, una cosa por el estilo. Entonces se puede hacer muchas cosas interesantes con AWS Lambda. Actualmente soporta, para Java específicamente, solamente soporta Java 8. No sé en qué momento
haya que dar el salto a Java 11, pero realmente con Java 8 está bien. Sabemos que Java 8 es una de las versiones de Java más utilizadas, si no es que es la más utilizada, entonces está cool que lo tenga en ese momento. Entonces, ¿qué tiene de interesante trabajar con lambdas? Entonces, como les dije, la idea es ya quitarse eso de encima de simplemente despliego mi código y ya. Las funciones AWS Lambda tienen una característica muy bonita y es que se integran muy fácil a todos los servicios de AWS, y no en el sentido en el que les hablé del SDK, no en el sentido de que yo hago código para escribir en una base de datos o hago código para leer un archivo de un bucket de S3. No, en el sentido de que mis lambdas pueden responder a eventos dentro de los recursos de AWS. Es decir, que yo puedo disparar una lambda cuando subí un archivo a un bucket automáticamente, o yo puedo disparar una lambda cuando se insertó un registro en una base de datos, o yo puedo disparar una lambda cuando un mensaje llegó a una cola para leer dicho mensaje. Entonces, de esa forma es muy bonito desarrollar, porque tú simplemente te estás concentrando en tu lógica de negocio, qué debo hacer yo con ese pedacito de datos que quiero procesar. Para esto también hice un ejemplo. La idea es nuevamente el mismo ejemplo que mostré, que es un hola mundo, pero en este caso es un hola mundo que no es de Spring Boot, sino que es de una función lambda que responde a un evento de un API Gateway, a una petición REST. Entonces, este template es un poquito diferente de los otros templates que mostré. Se dieron cuenta que están en formato JSON, ¿cierto? CloudFormation soporta tanto JSON como YAML, pero hay una transformación que se hace sobre unos templates específicos que han decidido llamar el Serverless Framework. El Serverless Framework es como una capita que se le pone encima a CloudFormation para configurar fácilmente servicios específicos de una arquitectura serverless, lo que vendría a ser lambdas, API Gateway y DynamoDB. Entonces, esto aquí simple y sencillamente estoy definiendo un API que se va a llamar live. Esta API se va a construir automáticamente con la función que yo voy a desplegar. Entonces, aquí tengo la función que yo quiero desplegar y básicamente lo que hago es decirle cuál es el código que quiero que esa lambda ejecute, que es básicamente esta clase handler, el cual se toma de este archivo jar que está alojado en un bucket, y lo único que tengo que hacer adicionalmente es darle un permiso a mi API Gateway para que dispare esa lambda, como les digo, para que mi lambda responda a un evento. Cuando esto se ejecuta y se crea el stack en CloudFormation, entonces vamos a ver un par de cosillas ahí como lo son específicamente la función lambda y el API Gateway. Entonces, en la sección de salidas yo creo que pudiéramos ver, esta es la consola de la función lambda. Toda la configuración adicional que se pueda hacer es totalmente libre. Pueden definir timeouts, cantidad de memoria utilizada por la función lambda, temas de seguridad para que funcione dentro de una red privada virtual, concurrencia, etcétera, etcétera. E inclusive si quieren cambiar dinámicamente el código que ejecuta la lambda, simplemente suben aquí su nueva versión del código y ya está. De la misma forma, el API Gateway, que viene a ser como la interfase para esta función lambda, está aquí, también totalmente libre para que lo puedan tocar y modificar. Básicamente no se hizo ninguna configuración adicional al hecho de que si llega un request se utiliza una integración de tipo lambda para ir a la lambda que acabamos de crear, que está creada debido a ese stack. Y por último, por último, como tal, ya la URL de mi
función lambda, que es, como les dije, uno la montó, no tiene nada de extraño, pero el código está ahí para que puedan hacerle y meterle más cosas al experimento. Un consejo con este tema serverless, y es que por favor no sean fashion driven developers, no porque el hecho de que serverless esté de moda quieran hacer todo en serverless. Hay cosas que se prestan para hacer serverless y otras que no. Uno a veces quiere hacer una pequeña fogata y tal vez se salió de control el tema. Entonces, bueno, esos fueron casi que el resumen de todo lo que yo he hecho con AWS, pero realmente hay mucho más allá de eso. Como les digo, AWS es un ecosistema grandísimo. En el tema de containers está ESS y EKS para los que trabajan con containers y quieren empezar con el tema también de Kubernetes. Está todo el tema de ayuda para los developers, code build, code commit, code deploy, code pipeline, que es básicamente para todo un ambiente CI/CD alojado y totalmente desplegado en AWS. Está todo el tema de databases, como ya lo explicó Fran, DynamoDB, Aurora, más todas las bases de datos que ya se soportan por sí mismas con el servicio de RDS, Internet de las Cosas, Analytics, Machine Learning, etcétera, etcétera. Todo esto puede que no esté directamente relacionado a nuestro mundo Java, puede que no sea código Java el que esté ahí metido, involucrado, pero que son cosas que de una u otra forma como desarrolladores terminamos tocando, o terminamos haciendo, o terminamos configurando. Entonces hay mucho más allá para mirar, hay mucho más allá para ver, y los invito a que experimenten mucho. AWS es una plataforma muy bonita para aprender muchas cosas interesantes. Yo no sabía si poner este slide porque me siento en la universidad con versiones. Como les dije, es una plataforma inmensa, está lista para nosotros. No solo nos ofrece posibilidades de desarrollo, nos ofrece posibilidades para emprender fácilmente, para emprender de una manera más barata, para tener herramientas, para utilizar muchas cosas. Entonces los invito. Yo les conté cuál fue mi camino. Sufrí mucho, fueron 5 años en los que tuve que golpearme cada vez que quería hacer algo, entender el modelo de ejecución de Lambda, entender cómo funcionaba la seguridad en una instancia de S2. Y está bien seguir ese camino porque lo ayuda a uno a aprender el porqué de las cosas, el porqué de los pasos, el porqué esto es así y el porqué existen los atajos. Pero tampoco está mal seguir los atajos están bien, está muy bien seguir los atajos, siempre que pues tengamos esa capacidad de preguntarnos por qué este atajo existe y no como de simplemente seguirlos a las ciegas. Los invito a que utilicen mucho AWS y que aprendan mucho. Y estas son las referencias. Ahí está el repositorio de GitHub, en el cual encuentran el código de los ejemplos. No se preocupen, ahorita hay un QR que los dirige al slide. Entonces, esto, la documentación de AWS. Muchas gracias.